muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Eres una vez don José y doña María, los padres del joven Jesús. Según cuenta el relato bíblico en Lucas capítulo 2, cuando Jesús tenía unos 12 años, José, María y Jesús fueron a la ciudad de Jerusalén a cumplir con el rito de la Pascua. Y de regreso a su casa en la ciudad de Nazaret, a unos 145 kilómetros al norte de Jerusalén, en ese viaje de regreso sucede un acontecimiento familiar que analizaremos para nuestra enseñanza en el mensaje de hoy. Analizaremos el texto en varias partes para su mejor comprensión. Dice Lucas capítulo 2, versículo 41 y 42. Iban sus padres, José y María, todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús tuvo 12 años, subieron también a Jerusalén conforme a la costumbre de aquella fiesta. Cuando analizamos este texto de Lucas capítulo 2, cuando nos sumergimos en las profundidades de esta parte de la palabra de Dios, y cuando vamos más allá de la lectura superficial de este texto tan conocido, entonces vemos que las cosas toman un enfoque diferente a lo que tradicionalmente nos han enseñado la religión sobre José y María como modelo de padres piadosos. Pero, veremos aquí en el mensaje de hoy y en el texto de hoy que las cosas no son tan así, estimado oyente. En este episodio familiar, José y María no fueron tan piadosos ni tan modelo de padres como nos ha hecho creer las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica. En este relato veremos que hay dos padres religiosos, dos padres cumplidores estrictos de la costumbre de su religión, dos padres incluso temerosos de Dios, dos padres fieles y obedientes a la costumbre de su religión. E incluso vemos un matrimonio sacrificado, caminando entre ida y vuelta entre Nazaret y Jerusalén unos 300 kilómetros para cumplir con la religión. Eso es mucho sacrificio. Pero vemos a la vez un matrimonio con problemas. Religioso sí, pero con problemas. Y así mismo es la gente religiosa, estimado oyente. Se sacrifica mucho por cumplir su religión, por ir al templo o por ir a la iglesia, conforme a la costumbre de su religión, como dice el texto. Pero, ¿cómo es su vida personal? En este caso, José y María eran muy religiosos, muy cumplidores, pero no fueron correctos en su actuar como padres. No actuaron de una manera responsable ni sabia y fallaron. Así que con estos dos primeros versículos aprendemos la primera lección del mensaje de hoy. Se puede ser súper religioso, legalista, muy cumplidor de las estrictas costumbres de su iglesia, pero no ser buen padre, ni madre, ni maduro, ni responsable, ni ser buen esposo, ni esposa, ni saber cumplir su rol en el matrimonio. Hay mucha gente cumpliendo estrictamente su religión, con apariencia por fuera, yendo estrictamente a congregarse como lo hicieron José y María, pero no tenían madurez familiar, ni madurez matrimonial, ni madurez personal. Por eso, estoy seguro que muchos de los que escuchan este programa de hoy se van a sentir identificados con este mensaje. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 43, que dice: Al regresar ellos acabada la fiesta, Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supiesen sus padres José y María. ¡Wow! Cuando uno lee este pasaje se pregunta, ¿pero cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo pudo haber esta completa irresponsabilidad de ambos padres? ¿Cómo? Ni el uno ni el otro, ni José ni María se responsabilizaron de Jesús. Menudos padres. ¿Cómo pudo ser que ni José ni María se dieran cuenta de que Jesús se había quedado en Jerusalén? ¿Cómo? ¿Cómo empezaron el regreso del viaje y no estaban atentos a si Jesús estaba con ellos o en la comitiva? ¿No se supone que los padres deben estar atentos a sus hijos en todo tiempo? Velar por ellos y estar atentos a los peligros, y más cuando uno va de viaje y con hijos menores.
Usted puede ver aquí la irresponsabilidad y el pecado de José y María de marchar de viaje sin preocuparse de Jesús. Por eso aprovechamos este tema, estimado oyente, para decir que María no fue inmaculada, no fue una mujer libre de error y pecado. María aquí pecó igual que su esposo José por no ser responsables con su hijo Jesús. ¿Cómo puede un hombre, un esposo, un padre, partir de viaje, revisar todos los enseres, pero no revisar si está preparada su esposa y su hijo? ¿Usted iría de viaje y dejaría a su hijo olvidado? ¿Dónde está el rol de José de ser cabeza, organizador y controlador de todo? ¿Dónde? Por lo que vemos, José fue flojo. José falló en esto, estimado oyente. Así lo vemos en el texto bíblico. José fue un hombre de fe, pero era inmaduro de carácter e irresponsable. ¿En qué cabeza cabe que José no supiese que Jesús se quedó atrás? Pecado de José de no ser cabeza y pecado de María de no ser ayuda idónea a su esposo por estar pensando en cualquier cosa y no preocuparse de si Jesús estaba con ellos. Es increíble pensar en esto. Es asombrosamente triste analizar este texto. Seguro que muchos se llevarán las manos a la cabeza cuando decimos estas cosas de los pecados de José y María, pero eso es así. No hay otra interpretación en el texto. Y esta es la segunda lección de hoy. Padres que no cumplieron cada uno con su rol. Ni José supo ser cabeza, ni María supo ser ayuda, y ambos fueron irresponsables gravemente de un niño. En el día de hoy hubieran sido denunciados por negligencia de abandono de un niño. No estamos exagerando, estimado oyente, no. Así que, padres que me escuchan, en los tiempos que corren, ustedes deben redoblar el cuidado de los niños, porque si un niño es abandonado o descuidado, y ustedes son negligentes con los hijos, eso es un delito ante la ley y es un delito ante Dios. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 44 y 45. Dice: Pensando ellos que Jesús estaba entre el grupo que viajaba, empezaron entonces a buscarle en el camino entre los parientes y los conocidos durante todo un día. Pero como no lo encontraban, entonces regresaron urgentemente a Jerusalén buscando a Jesús. Es decir, estimado oyente, aparte de la irresponsabilidad paterna de perder a Jesús, vemos aquí que ellos daban por sentado que todo estaba bien, porque el texto dice, pensaban que. O sea, no solo no verificaron que Jesús no estaba con ellos, que ya es grave, sino que esa frase de ellos pensaban que, esa frase habla de dar por sentado algo o habla de dar por hecho que las cosas están bien. Pero ese es otro error espiritual y de carácter que tenían sus padres y del que aprenderemos en el día de hoy la tercera lección espiritual, que es: usted no puede dar por sentado nada en el tema de la vida, y mucho menos en este tema familiar con los hijos. Dar por sentado es pecado. Así que revisen su vida matrimonial, estimados padres, estimado esposo, estimada esposa. No hay que dar nada por sentado, que todo está bien en la familia o en la vida. Y eso es precisamente uno de los lemas del Ministerio Tinajas. Nunca damos por sentado nada, ni a nivel familiar, ni a nivel personal, ni a nivel ministerial, ni a nivel espiritual, ni a nivel pastoral, ni a nivel de salvación. Uno de los grandísimos errores que se da en la vida, en las parejas, en las iglesias, en los pastores, es dar por sentado las cosas, dar por hecho las cosas, dar por cierto o creer que todo está bien. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, la Biblia dice que siempre debemos examinar todo a ver si está correcto. Por ejemplo, los pastores dejan entrar en las iglesias a la gente y los llaman hermanos, dando por sentado que son cristianos. Pero eso es un gravísimo error. Por eso decimos, en este caso, que José y María fallaron por dar por sentado que Jesús estaba con ellos. Un ejemplo muy bueno de no dar por sentado lo vemos en el caso de los bereanos. Ellos no dieron por sentado que lo que decía Pablo era verdad. No dieron por hecho que lo que decía Pablo era verdad, sino que ellos mismos lo confirmaron día a día con las Escrituras, como dice Hechos capítulo 17. Pablo también da ejemplo haciendo esto mismo con los corintios en la segunda carta de Corintios capítulo 13, versículo 5, donde Pablo insta a los corintios a examinarlos a ver si están en la fe correcta y a ver si su conducta es tal que se reconoce a Cristo en ellos. ¿Ve? Ahí lo tiene.
Ahí tiene dos ejemplos, dos modelos de no dar por hecho, no pensar que, no creer que, no dando nada por sentado, no teniendo miedo que la gente se ofenda porque le preguntamos por su fe, sino más bien siendo valientes y confirmándolo todo de forma objetiva, con evidencias y filtrado todo por la palabra de Dios. Bien, volviendo al tema de no dar algo por hecho, eso lo podemos extrapolar también a ser cuidadosos en otras áreas de la vida. Por ejemplo, cuidadosos en el noviazgo, en las finanzas, en las llamadas de teléfono que recibe uno, en los programas que usted abre en internet, etcétera, etcétera. Tenga cuidado, estimado oyente, y no piense que todo es bonito en este mundo caído y maligno, sino que, como dice el salmista, la maldad acampa a sus anchas entre los hijos de los hombres. Dice el Salmo 12, versículo 8. Así que abra los ojos, estimado oyente, no dé nada por sentado, porque este es un mundo de lobos, y si usted va como una paloma ingenua por la vida, puede perder dinero, perder un hijo, perder la vida, perder la casa, perder el trabajo, perder la virginidad y perderse en la eternidad. Así que si usted piensa que todo está bien, no cometa el error de José y María, sino más bien sería bueno que usted se haga un examen a ver si todo está bien en las diferentes áreas de su vida, por ejemplo, la más importante, la salvación de su alma. Si usted piensa que estando en el calvinismo todo está bien, usted está engañado. No dé por sentado que ahí está la verdad, ni mucho menos, porque el calvinismo, el catolicismo, el adventismo, el pentecostalismo, el mesianismo, el rabinismo, el unicitarismo, el presbiterianismo, el modernismo religioso y todos los ismos de hoy, todos estos grupos están errados en doctrinas muy importantes, y la gente da por sentado que son la verdad. Así que fíjese cuánta enseñanza podemos sacar de esta mini frase del versículo 44, cuando nos sumergimos en las profundidades de la palabra de Dios. El texto dice, ellos pensaban que. Esa pequeña frase de Lucas es una gran frase de la advertencia de Dios para su vida, estimado oyente, para que usted no dé por sentado nada en las diferentes áreas de su vida, como hemos dicho, porque si usted no está atento, experimentará pérdida de tiempo y de dinero, como en el caso de José y María, que perdieron un día buscando a Jesús en medio de la comitiva y luego perdieron 3 días más buscando a Jesús en Jerusalén. En total 4 días perdidos. Todo pérdida. Pérdida de dinero, pérdida de tiempo, pérdida de paz y pérdida de testimonio ante los otros. Así que aprenda también esta importante cuarta lección de hoy, estimado oyente, estimada pareja, estimados padres, estimado matrimonio que me escuchas. Aprenda del pecado de José y María, aprenda a tener cuidado de no dar mal testimonio ante los demás por su conducta como padres irresponsables por perder a su hijo. En resumen de estos versículos, ni José fue tan santo como dice la Iglesia Católica, ni María fue inmaculada como dice la Iglesia Católica. Tenga cuidado de no perder su hijo por negligencia. No dé por sentado nada en la vida y tenga cuidado con dar mal testimonio ante los demás por su conducta irresponsable y religiosa. Entremos entonces ahora en el análisis y comentario del versículo 46 y 47 que dice: Y aconteció que por fin, 3 días después, hallaron a Jesús en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Como habíamos dicho antes, José y María perdieron 4 días dando vueltas, con lo cual ahora tendrían que recuperar nuevamente el camino, o sea, recuperar el tiempo perdido con más gasto de dinero y tiempo. Qué triste testimonio de esta pareja, estimado oyente. 3 días perdidos implica gasto de dinero en hospedaje y pérdida de tiempo en dejar de trabajar, porque José era carpintero. Pero lo más grave es que perdieron también la paz y el sueño, porque tener un hijo extraviado sin saber dónde está, no creo que se pueda dormir muy tranquilo. Así que fíjese, estimado oyente, la cadena de dolor, pérdida, gastos, angustia y demás, todo por pecar en los diferentes fallos que hemos dicho en el día de hoy. Bien, pasemos ahora entonces a centrarnos en lo que dice el texto de Jesús.
Por lo que vemos, el texto dice que Jesús era un chico con talento. Así que la quinta lección de hoy para ustedes, estimados padres, es la de estar muy atentos a ver cuáles son los talentos que Dios le dio a su hijo para que usted se encargue de potenciarlos. Porque si usted no potencia el talento de su hijo, usted está pecando, como vemos en este caso. Usted tiene la responsabilidad, estimado papá o mamá, de estar muy atento a ver las cualidades de su hijo o hija para ayudarle a desarrollarlas, a potenciarlas, a sacrificarse por su hijo para que ese talento lo desarrolle un día cuando sea mayor. Y con ese talento desarrollado, un día su hijo cuide a sus padres. Sí, ha oído bien. Los hijos deben cuidar a sus padres. Los hijos deben honrar a los padres y una de las formas de honrarlos es cuidar que no les falte nada. Y para que el hijo pueda proveer a sus padres, los padres deben primero potenciar y desarrollar sus talentos para que un día el hijo pueda trabajar y así poder cuidar a los padres. ¿Puede ver el círculo? Cuando los padres detectan una virtud en un hijo, los padres inmediatamente deben canalizar todos los recursos para potenciar ese talento del hijo o hija, porque al potenciar ese talento, primero, eso es la voluntad de Dios para ustedes como padres. Y segundo, al potenciar el talento de su hijo, eso es la garantía que un día su hijo o hija le cuidará a usted. Así que si los padres no se esfuerzan en potenciar las virtudes que Dios le dio al hijo, usted un día dará cuentas a Dios por negligencia. Si usted solo se dedica a trabajar y trabajar y trabajar y no presta atención a sus hijos, no los disciplina, no los enseña, no les da cariño, no les dedica tiempo ni potencia sus cualidades, entonces ustedes como padres pagarán un precio muy alto del cual darán cuentas. Primero, sus hijos no prosperarán en la vida y se alejarán de usted. Segundo, usted no recibirá ayuda de sus hijos por fracasados. Y tercero, Dios se lo demandará a usted cuando usted dé cuentas a Dios por negligencia con sus hijos, por no haber cuidado, ni velado, ni potenciado, ni ayudado al talento de sus hijos. Si usted no es responsable, si usted no puede potenciar el talento de un hijo, si usted no puede dedicarle tiempo a su hijo, no los tenga. Es más, el consejo pastoral constante del Ministerio Tinajas a toda pareja es que no tengan hijos. Y si ya los tiene, tome la decisión sabia de no tener más hijos, porque tenerlos implica una gran responsabilidad muy exigente ante Dios y probablemente gran aflicción de toda su vida. ¿Eso es lo que usted quiere para usted, estimado oyente? ¿Ser irresponsable y enfrentarse al juicio de Dios? No estamos aliados con la Agenda 2030 como nos han acusado por ahí, no, sino que estamos aliados con el consejo bíblico de Pablo de que es mejor no casarse ni tener hijos. Sea sabio y reciba este consejo pastoral, estimado oyente. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis del versículo 48, que dice: Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia por todos lados. Bueno, cuando uno analiza este pasaje, lo primero que uno ve es el pecado de José. José no estaba haciendo cabeza, no estaba tomando la iniciativa en la situación, estaba callado. No vemos a José por ningún lado tomar la iniciativa en la situación, ni tomar la palabra, ni nada. ¿Dónde estaba José? Sino que vemos más bien que María, dominante e insumisa, está haciendo la función de José. Si bien José ya había cometido el pecado de irresponsabilidad por no darse cuenta que Jesús se había quedado en Jerusalén, ahora comete otro pecado, el pecado de ser flojo. Aquí se ve que José no tenía autoridad, no tenía carácter, no llevaba los pantalones, no sabía ser cabeza. Y deja que su esposa tome la iniciativa y hable en esta situación, en lugar de tomar él la iniciativa y preguntar a Jesús del tema y qué había pasado. Así que permítame un paréntesis nuevamente. Vemos a María al menos 2 veces en el Nuevo Testamento que se mete en lo que no debe meterse como mujer. Primero en el texto que estamos enseñando hoy, donde ella toma la iniciativa en lugar de permitir al flojo de José, su esposo, tomar las riendas del tema.
Y en segundo lugar, vemos la metedura de pata de María cuando tomó la prepotencia de mandar a su hijo a hacer algo que no tenía que hacer aún, en las famosas bodas de Caná. Así que, estimado oyente, sea realista, sea analista, sea imparcial, sea estudioso del texto, y verá que aquí la que mandaba era María, rompiendo el orden bíblico de que el varón es el cabeza de las acciones y las decisiones, no la mujer. Y aún encima, el colmo de esto es la ironía y el descaro de María de echarle la culpa a Jesús diciéndole que él les había causado angustia, cuando fueron ellos los irresponsables que andaban de fiesta, pero sin preocuparse de su hijo. No estamos en contra de María, estimado oyente, no. María hizo su parte. María hizo algo noble cuando aceptó el cargo de madre de Jesús el Mesías, pero eso no la hace madura, ni perfecta, ni inmaculada, como dice la Iglesia Católica, sino que cuando analizamos su personalidad, cualquiera podría ver que María tenía problemas de carácter y no entendió su rol de mujer en el matrimonio. Era una mandona y José un flojo, o sea, ambos formaban un matrimonio inmaduro y eso fue pecado. Tomen nota, estimados padres. Tomen nota, estimadas damas. No sea mandona con su esposo ni con nadie. No trate de gobernar sobre el varón que Dios le ha puesto en su vida, así sea esposo, hermano biológico, pastor, jefe, etc. La mujer debe tener mucho cuidado sobre esto. La mujer no puede mandar ni liderar sobre el hombre ni enseñar. La mujer debe observar a su alrededor quién es el varón que tiene como autoridad cercana y someterse al varón y no ser charlatana ni mandona. Si su varón cercano es su esposo, entonces sométase al esposo. Si usted es soltera o viuda y su varón cercano es su papá o su hermano mayor biológico, entonces sométase a ese varón. Por supuesto, siempre la sumisión de la mujer a la autoridad del varón será total mientras el varón no le pida algo contrario a la Escritura o a su conciencia. Si el varón le pide algo contrario a la Escritura o contra su conciencia, entonces sí no debe obedecerle. Así que, damas que me escuchan, estimadas señoras y señoritas, busquen en su alrededor su autoridad masculina, sométanse a la autoridad y aprenda del error de María, que se saltó la autoridad de su esposo en toda esta narración. Esta es la sexta lección de hoy, la sumisión de la mujer a la autoridad espiritual del varón. Si José y María hubieran tenido en cuenta todos estos consejos de hoy que nosotros damos a usted, se hubieran ahorrado muchas angustias, como dice el versículo. Precisamente la angustia que le reprocharon a Jesús fue causada por ellos mismos, no por Jesús. Jesús no era el responsable de esa angustia, sino ellos mismos. Y esto es lo que pasa. El inmaduro nunca asume su irresponsabilidad o su fallo, sino que le echa la culpa a otro, como sucede aquí. Por eso decimos que José y María pecaron en su carácter. Si José y María estuvieran más atentos al hijo y hubieran sido maduros en su carácter, hubieran hecho las cosas bien desde el inicio y se hubieran ahorrado toda esta angustia que ellos mismos dicen en el versículo que acabamos de leer. Así que, ¿quiere ahorrarse angustias en su vida, estimado oyente? Primero, no tenga hijos, y si los tiene, siga estos consejos bíblicos. Segundo, sea maduro y cumpla su rol en el matrimonio y en la familia. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 49 centrados en el Hijo. Jesús les dijo: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en los asuntos de mi Padre? Vaya respuesta tajante que les dio a sus padres. Aquí vemos a un hijo que usa la razón y unos padres que no usaron la razón. Vamos a ver, ¿no sabían José y María quién era Jesús? ¿No lo sabían desde el inicio? ¿Se habían olvidado del tema? ¿Tan inmaduros eran que no sabían que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías? ¿No leían las Escrituras? ¿No se estaban dando cuenta que Jesús empezaba a manifestar quién era? En la vida cotidiana de familia, ¿no escuchaban cómo hablaba Jesús con ellos? ¿Tan ciegos espirituales eran? Dice Proverbios capítulo 20, versículo 11. Escuche bien. Por sus hechos, el muchacho muestra ya cómo se conducirá en la vida. Menudo pasaje de sabiduría que da la palabra de Dios, y parece que José y María no lo conocían por muy religiosos que eran.
Eso nos muestra que usted puede ser muy escrupulosamente ritualista, religioso y tener la costumbre de congregarse como dijimos antes, pero ser un ignorante de la Escritura, que por cierto los hay a millones. Los padres y abuelos deberían saber y estar atentos para disciplinar a un muchacho o muchacha rebelde o para potenciar a un muchacho o muchacha con virtudes y talentos. Porque un niño, ya desde pequeño, dice la Escritura, muestra lo que será de mayor. Rebelde o talentoso, depende de sus padres. Jesús les estaba mostrando y recordando su misión, su talento y su esencia, pero José y María no se dieron cuenta. Así que usted debe estar atento a las señales que muestra su hijo, tanto en acciones como en palabras, y usted debe actuar en consecuencia. Si el hijo es rebelde, usted debe disciplinarlo severamente, y si su hijo es talentoso, usted debe potenciarlo intensamente. Por ejemplo, si su hijo desde pequeño es amanerado con tendencias femeninas, usted debe actuar urgentemente y corregirlo, porque si lo deja pasar sin disciplina ni corrección de ese problema, usted tendrá en el futuro un hijo afeminado y homosexual, y eso es pecado. Así que tengan cuidado, estimados padres, con este tema. Esté atento a este pasaje de Proverbios, porque los hijos, ya desde pequeños, muestran señales de advertencia, tanto en lo bueno como en lo malo. Si usted no corrige, no disciplina a su hijo o no potencia las virtudes y talentos de su hijo, usted tendrá un día enfrente la ira de Dios. Así que la séptima lección de hoy es la disciplina de los hijos y potenciar el talento de los hijos. Para preguntas del tema, escríbanos. Ahora, tomando las palabras que Jesús le dijo a sus padres, nos preguntamos, ¿cuál es ese asunto importante que Jesús vino a hacer a la tierra enviado por el Padre? ¿Cuál? ¿Vino a dar lecciones de moral? No. ¿Vino a hablar del amor de Dios? No. Jesús nunca habló del amor de Dios. ¿Vino a mejorar la humanidad? No. ¿Jesús vino como un profeta más? No. Entonces, ¿a qué vino? Pues preste atención a la respuesta, estimado oyente. Jesús vino a salvar al hombre por medio del Evangelio. Cuando la gente dice que Jesús es el Salvador, o cuando la gente dice que Jesús vino a salvar al mundo, eso es media verdad, y media verdad es mentira. La verdad completa sobre la misión de Jesús es que Jesús vino a la tierra de parte de Dios a salvar al mundo por medio del Evangelio. Jesús no salva a nadie, estimado oyente. El que se salva es la persona. El que se salva es todo aquel que en su libre albedrío se deja salvar por medio del Evangelio de Jesús. Se lo repito. El que se salva es todo aquel que en su libre albedrío se deja salvar por medio del Evangelio de Jesús. Esa es la verdad completa. Si usted se queda solo con eso de creer que Jesús es el Salvador, eso no le salva. Si usted cree que Jesús salva, eso no le salva. Lo que usted debe saber, creer y hacer para salvarse es conocer y apropiarse del Evangelio de Jesús. Esas dos cosas sí le salvan, estimado oyente. Sin Evangelio, la misión de Jesús no tendría sentido, sería algo incompleto. Y ese Evangelio que le salva a usted, ese asunto que vino a hacer Jesús por usted, se lo diremos a continuación después de comentar el último versículo de hoy, el versículo 50. Entremos entonces en el análisis y comentario del último versículo de hoy, el versículo 50 de Lucas capítulo 2. Dice: Pero ellos no entendieron lo que Jesús les decía. Qué triste es la frase que dice Lucas, estimado oyente. Qué triste es esta frase. ¿Cómo puede ser que José y María, los padres de Jesús, no hayan entendido esta frase de Jesús si ellos habían sido enseñados que ese hijo especial, ese hijo milagroso, ese hijo único, el ángel les había dicho que era el Hijo de Dios? ¿Cómo se puede ser tan necio y olvidar la misión que les había sido encomendada hacía 12 años atrás? ¿Cómo? Así que la octava lección de hoy es que usted entienda la misión de Jesús de venir al mundo.
Y como ya hemos dicho, se la repetimos ahora. El Señor Jesús vino, primero para cumplir toda la ley, y segundo, aún encima de cumplir la ley, recibir la justicia divina que merecen sus injusticias, Señor y Señora oyente. Esta es la misión del Señor Jesús. Esto es el Evangelio. La justicia caída sobre el Señor Jesús por mis injusticias. Ese es el asunto maravilloso diseñado con el Padre en el Consejo Eterno. Pero José y María eran inmaduros e ignorantes y no entendieron completamente la misión de su hijo. ¿Triste? Sí, muy triste. Pero usted ahora tiene el privilegio y la oportunidad de conocer y entender muy bien por qué vino Jesús. Bien, hemos analizado 10 versículos de forma detallada y expositiva. Una vez más, le hemos enseñado a usted el noble arte de estudiar las profundidades coralinas de la palabra de Dios. Cuando usted estudia de forma expositiva la Escritura, como siempre hacemos aquí, aplicando las leyes de la hermenéutica, usted verá que todas esas sectas son una sarta de falsedades eisegéticas diseñadas por lobos con piel de oveja que le están engañando, como en este caso la Iglesia Católica Romana, que encumbra el matrimonio de José y María como modelo de familia. Pero hemos visto que ni por asomo son modelo de nada, pero aprendemos de sus errores. José y María creyeron en su hijo, eso es real, pero no los vemos muy maduros en carácter ni en la fe. Porque una cosa es la salvación de alguien y otra cosa es la madurez espiritual de alguien. Son dos cosas diferentes. Ambos eran salvos, pero eran inmaduros. Y nosotros trabajamos para que usted sea salvo y sea maduro. Ahora, habiendo analizado de forma detallada este texto de la palabra de Dios, llegados ya al final del mensaje de hoy, y entrando al momento del redireccionamiento del mensaje, le compartimos a usted que, para que usted sea perdonado de los pecados de haber fallado en el matrimonio, para que usted sea perdonado por no haber cumplido su rol en el matrimonio, por haber sido negligente en la educación y no corrección disciplinaria de su hijo, por no haber potenciado las virtudes de su hijo, por no haber estado atento a los fallos de su hijo, para que usted sea perdonado del pecado de haberse centrado solo en su trabajo y no en la familia ni en los hijos, por haber sido usted una mujer mandona, feminista, charlatana, prepotente, dictadora, terca y no dejar gobernar al esposo, para que usted, esposo, sea perdonado de su pecado de no haber sido cabeza de su matrimonio, o haber sido machista en su matrimonio, o un flojo con sus hijos, y para que usted sea perdonado no solo de estos pecados del tema de hoy, sino de todos los pecados de su vida, usted debe obedecer los dos requisitos que puso el Señor Jesús en Marcos 1:15 cuando Él era mayor, y se los desglosamos una vez más en los siguientes puntos. Punto número 1. Usted tiene que humillarse ante Dios, estimado oyente, y tiene que reconocer de forma concreta sus pecados pasados y debe abandonar todo lo que esté haciendo mal en el tiempo presente, en su matrimonio, en su vida y con sus hijos. Estas dos cosas, reconocer y abandonar, Marcos 1:15 lo llama el arrepentimiento bíblico. Punto número 2. Usted debe reconocer que esos pecados merecen la justicia divina. Los pecados que hemos dicho hoy son delitos ante Dios, estimado oyente. Y no se olvide que Dios es un juez. Por lo tanto, usted debe reconocer que merece la justicia divina. Punto número 3. Usted debe reconocer que la justicia que usted merece por todos sus pecados, esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Esto es el Evangelio, la justicia caída sobre el Señor Jesús. Y punto número 4. Usted ahora debe apropiarse por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz. Entonces, cuando usted obedece todos estos pasos, usted será perdonado de todos sus pecados y Dios le dará la salvación eterna de su alma en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión.
Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Y para enviar su apoyo o donaciones al ministerio, por favor hágalas por PayPal. Abajo en la descripción del vídeo tiene el enlace. Y para aquellas personas que no usan PayPal, escríbanos al correo que le hemos dado antes para mostrarle otras formas de envío. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les saluda quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todas las naciones hispanoamericanas. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.